Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Matthew Winkler revela los secretos de una familia religiosa. A veces, los crímenes más horribles e impredecibles son cometidos por familias aparentemente perfectas. Por supuesto, incluso en la unidad más próspera de la sociedad puede surgir una crisis que pase desapercibida para los demás, pero que literalmente envenene las vidas de todos los miembros de la familia, llevando eventualmente a la tragedia. Muchas personas en Selma consideraban a los Winkler como una familia modelo. El joven pastor, su esposa y sus 3 hijas parecían contentos, teniendo todo lo que necesitaban para una vida cómoda, siendo saludables y exitosos, pero en una piscina tranquila, como se dice. En este caso, muchas preguntas quedaron sin respuesta porque solo escuchamos una versión de lo que sucedió, y la historia en sí se convirtió en el tema del libro, Los secretos de sexo y asesinato de un pastor. El 22 de marzo de 2006, Futo, en el pequeño pueblo de Selmer, Tennessee, Chuck recibió terribles noticias. Matthew Winkler, un pastor de 31 años, fue brutalmente asesinado en su propia casa, junto con su esposa Mary y sus 3 hijas. Patricia, de 8 años, María Elisa, de 6, y Brianna, de 1, desaparecieron sin dejar rastro. Ese día, el predicador de la Iglesia de Cristo no se presentó al servicio vespertino, al que se suponía que asistiría con su familia. Esta situación parecía extraña y sospechosa, ya que Matthew siempre había sido muy responsable y no podía faltar al evento planeado sin informar a nadie. Aún más inquietante era el hecho de que ninguno de los miembros de la familia contestara el teléfono. Los miembros de la comunidad de Alarms decidieron visitar la casa de los Winkler para averiguar qué había pasado y si necesitaban ayuda. Desde afuera, la casa parecía normal, las ventanas y las puertas estaban intactas, y no había nada inusual visible. Dentro, había luces encendidas en varias habitaciones, y podían escuchar un televisor sonando fuerte en una de ellas. Daba la impresión de que los dueños de la casa estaban ocupados con sus propios asuntos. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero nadie respondió a la llamada. Las llamadas telefónicas también quedaron sin respuesta, y a través de las ventanas con cortinas era imposible ver qué estaba sucediendo dentro o quién estaba presente. A pesar de la extraña naturaleza de la situación, nadie tenía prisa por llamar a la policía. En su lugar, llamaron a un anciano de la comunidad religiosa, quien les aconsejó buscar una llave de repuesto y abrir la puerta ellos mismos. Les tomó 1 hora y media más. Cuando los miembros de la comunidad finalmente pudieron entrar a la casa, descubrieron una escena inquietante. Todo en la casa estaba debidamente organizado. No había signos de intrusos, pero los dueños tampoco estaban presentes. Todo parecía normal hasta que los visitantes miraron en el dormitorio conyugal. Allí en el suelo, el cuerpo del pastor yacía en un charco de su propia sangre. Había un gran agujero en su espalda por una herida de bala. La sangre salpicaba por todas partes, y espuma ensangrentada se secó en su rostro. Para entonces, el cuerpo se había enfriado y endurecido. Matthew claramente había estado allí durante muchas horas y lo más probable es que lo mataron por la mañana porque estaba vestido con pijama. Solo después de eso la policía recibió una llamada. Para cuando llegaron los policías, una gran multitud de vecinos, feligreses y transeúntes se había reunido dentro y alrededor de la casa, curiosos por lo que estaba sucediendo. Todos estos individuos habían dejado huellas dactilares en la escena del crimen. Dejaron huellas dactilares y marcas de zapatos, así como borraron o pisotearon posibles pruebas, lo que hizo que el trabajo de los investigadores fuera mucho más difícil. La policía llevó el cuerpo del pastor para un examen forense y descubrió que fue asesinado de un solo disparo en la espalda, realizado con un arma de gran calibre. Murió unos minutos después de la herida por una gran pérdida de sangre, sin poder pedir ayuda. Simplemente era imposible determinar si había extraños en la casa en ese momento, porque quienes llegaron antes que la policía habían destruido por completo todas las huellas de ellos. La escena del crimen era extraña, y aquellos que podían arrojar luz sobre lo que había sucedido desaparecieron. El destino de la esposa y las hijas del hombre asesinado permaneció desconocido. La policía asumió que la mujer y los niños habían sido secuestrados o asesinados. Además, la furgoneta familiar de los Winkler desapareció del garaje. Se lanzó una búsqueda masiva en todo el estado, lo que provocó una alerta amarilla. Esto significaba que había niños desaparecidos, y se pidió a todos los ciudadanos que se mantuvieran alerta y ayudaran con la búsqueda.
Pero primero, comencemos desde el principio de esta historia. Matthew Bryan Winkler nació el 21 de noviembre de 1974 en el pintoresco pueblo rural de Henderson, Tennessee, como el menor de los 3 hijos de Dan y Diane Winkler. Nuestro héroe y sus 2 hermanos mayores, James y Daniel, fueron criados en una familia cristiana conservadora. Sus padres eran profundamente religiosos y criaron a sus hijos con estricta disciplina y obediencia. Cabe destacar que Matthew se convirtió en ministro de la Iglesia durante la 5ª generación. Su padre, el tío abuelo Michael, el abuelo Wendell, el bisabuelo Merlin Winkler y el tatarabuelo Merlin Paul Winkler Sr. Todos fuimos predicadores del Evangelio en algún momento, y el padre, además de todo, dirigía la escuela local de predicadores y era muy conocido e influyente en su ciudad natal. En su juventud, los hermanos Brickler asistieron a la escuela dominical y participaron en actividades de la iglesia. Además, en la escuela secundaria, a Matthew le interesaba mucho el fútbol, y todos los que lo veían jugar en el campo notaban que tenía talento y que podría convertirse fácilmente en un atleta de renombre mundial. Sin embargo, el joven finalmente decidió renunciar a una prometedora carrera atlética en favor del estudio de la Biblia y el ministerio de la iglesia. Debido a que la actividad de predicación del cabeza de familia requería viajes frecuentes, su esposa e hijos casi siempre lo acompañaban. Por eso, Matthew asistió a varias escuelas a lo largo de su infancia, pero el niño activo, comunicativo y amigable rápidamente hizo amigos y ganó autoridad en todas partes. Cuando el chico terminó la escuela, él y su familia se mudaron a Austin, una pequeña ciudad en Texas. Matthew era una persona creativa con una personalidad magnética, pero no podía presumir de ningún logro académico destacado. Después de graduarse de la escuela secundaria, se inscribió y se graduó del Freed-Hardeman College. Paralelamente, el joven comenzó a considerar una carrera como pastor. Su padre lo guía con cuidado. Matthew fue el ministro juvenil en la Iglesia de Cristo Central en McMinnville. Más tarde fue nombrado para predicar en la 4ª Iglesia de Cristo en Selmer, Tennessee. Mary Carol Winkler, de soltera Freeman, nació en diciembre de 1973 en Gates Township, Tennessee, como la mayor de las 2 hijas de sus padres. También fue criada en una familia muy religiosa con estrictas normas. Durante muchos años el cabeza de familia pastoreó la iglesia cristiana, donde la niña asistía a la escuela dominical. Varios años después, la familia dio la bienvenida a una segunda hija, Patricia. Desafortunadamente la niña nació prematuramente y padeció una variedad de graves condiciones médicas, incluyendo parálisis cerebral, encefalitis, epilepsia y retraso mental. Durante muchos años, los padres se negaron a aceptar los decepcionantes diagnósticos de la niña y trabajaron incansablemente para tratarla, incluso aceptando terapias experimentales. Sin embargo, no resultó en ninguna mejora significativa. Mary adoraba a su hermana menor, siempre tratándola con cariño y haciendo todo lo posible por cuidarla. Sin embargo, en 1987, cuando Patricia tenía 10 años y se estaba bañando en la bañera, su hermana mayor estaba a solo 1 minuto de distancia, tomando algo de los accesorios de baño. Y en ese mismo momento, la niña tuvo otra convulsión epiléptica. Cuando Mary regresó a la habitación, su hermana había dejado de respirar, y todos los intentos de reanimarla habían fracasado. Para una niña de 13 años, fue un gran shock y la primera pérdida en su vida. Se culpaba a sí misma por la tragedia, y estaba al borde de un colapso nervioso. Los maestros que vieron el deplorable estado de María la enviaron al psicólogo escolar, con quien trabajó y le ayudó, pero su padre, al enterarse de lo que estaba pasando, hizo un escándalo y prohibió a su hija asistir a las sesiones, diciendo que esos problemas solo se discuten dentro de la familia. En realidad, la niña nunca recibió un apoyo moral genuino por parte de sus padres. Mary creció modesta y tímida. Trató de evitar cualquier conflicto, y después de la trágica muerte de su hermana menor, se volvió reservada porque su padre se negó a dejarla buscar ayuda de un especialista. El trauma a lo largo de los años ha causado serios problemas psicológicos. Tras la muerte de Patricia, los padres decidieron adoptar a Charlotte, una niña de una familia grande y disfuncional. Poco después, se les otorgó la custodia de los 2 hermanos y la hermana de Charlotte, permitiendo que la familia se reuniera en su nuevo hogar. Mary volvió a ser la hermana mayor, cuidando de los niños más pequeños, mientras ayudaba a su madre, Matthew y Mary Winkler, en su vida diaria. Los futuros esposos se conocieron poco después de que Matthew se graduara de la escuela secundaria. El chico era destacado, guapo,
atlético y disfrutaba de una gran popularidad con el sexo opuesto, pero no le permitía tener romances a diestra y siniestra. Su estricta educación religiosa no lo permitía. Los jóvenes desarrollaron una simpatía inmediata el uno por el otro, que rápidamente se convirtió en amor. Era el primer sentimiento fuerte que cualquiera de ellos había experimentado. Después de unos meses, conocieron a los padres del otro y, con su aprobación, comenzaron a planear una boda. En abril de 1994, los amantes se casaron. Cuando la familia tuvo una hija mayor, Patricia, el jefe de la familia aún estaba en la universidad, y tuvo que tomar una licencia. Consiguió un trabajo en una obra de construcción, pero no duró mucho porque no estaba acostumbrado al trabajo físico duro. Durante este tiempo, se dio cuenta por primera vez de la difícil personalidad de Matthew. Frecuentemente se enojaba con los demás, se irritaba por cosas triviales y a veces no podía controlar su ira. Mary trataba de no quejarse ni contarle a nadie lo que estaba pasando en su familia. Una joven sumisa, criada en el espíritu del patriarcado, obedecía a su esposo en todo. Inicialmente, los Winkler vivían cerca de la casa de sus padres casados, lo que le permitía verlos con regularidad. La Ciara Freeman fue diagnosticada pronto con cáncer, que se propagó rápidamente y la dejó literalmente quemada en solo unos meses. Fue otro shock para Mary, y ahora era responsable de sus hermanos menores. Mary estaba embarazada de nuevo en ese momento, lo que complicaba aún más la situación. Sin embargo, poco después del nacimiento de su segunda hija, la familia se mudó a otra ciudad, donde compraron su propia casita. Después de la mudanza, Mary se sumió por completo en el cuidado del bebé y casi dejó de comunicarse con su padre, así como con sus hermanos y hermanas menores, quienes eran excesivamente exigentes y requerían atención constante. Además, la joven madre desarrolló una grave depresión posparto. Todos los que estaban cerca de la familia Winkler notaron algunas peculiaridades en la personalidad y el comportamiento de Mary. La joven fue descrita como una introvertida e incluso sociófoba. No se comunicaba con nadie. Le resultaba difícil hacer nuevas amistades, y mucho menos formar amistades. Tenía cambios de humor, era propensa a la depresión, y cualquier cosa podía hacerla llorar. Mientras Matthew establecía su carrera como pastor, su esposa se volvía cada vez más distante. La situación se complicó aún más cuando Mary quedó embarazada de nuevo, y unos meses después descubrió que el feto había muerto en su vientre. Mary se quedó impactada por la noticia, ya que había estado esperando con ansia la llegada de este niño y había esperado ver las tan esperadas 2 rayas en la prueba de embarazo. Solo pudo hacerlo 2 años después, y su felicidad no tenía límites. Esta vez, Mary mantuvo su embarazo oculto durante mucho tiempo, como si tuviera miedo de algo. Lo hizo hasta que su situación quedó clara. Todos volvieron a discutir el extraño comportamiento de Mary y su reticencia patológica. El extraño comportamiento de la señora Winkler estaba vinculado no solo al grave trauma psicológico que sufrió de niña, sino también a un entorno extremadamente poco saludable dentro de su propia familia, lo que exacerbó su ya inestable sistema nervioso. El cabeza de familia era un hombre de autoridad y exigía obediencia incondicional. A pesar de que en público, los Winkler parecían ser una pareja de casados ideal, con confianza, respeto mutuo y armonía. En realidad, sus vecinos han escuchado repetidamente al esposo gritar y reprender a su esposa sin ninguna razón aparente. Nadie podría haber imaginado que un pastor respetado tocaría a su esposa, hasta que un día Mary tuvo un enorme moretón en el ojo. A pesar de que ella negó el hecho de la violencia doméstica y dijo que fue un accidente, la ciudad rápidamente difundió rumores sobre un joven predicador que golpea brutalmente a la madre de sus hijos. Además, en algún momento, Matthew desarrolló un impulso irresistible de experimentar en la cama. Le ofreció a su esposa diversificar su vida íntima con juegos de rol, juguetes para adultos y demás. Pero para Mary, criada en la estricta disciplina y con opiniones conservadoras, tal cosa era inaceptable. Ella restringía fuertemente a su esposo en esto, lo cual lo enfurecía, y él repetidamente intentaba conseguir lo que quería por la fuerza. Un día, después de otro abuso en la cama, Mary llamó a su única amiga cercana entre lágrimas, y le contó sobre la situación. La amiga, que prometió mantener su secreto, inmediatamente chismorreó sobre todo, lo que provocó una nueva ola de rumores y habladurías sobre el comportamiento inaceptable del clérigo. En ese momento, Matthew estaba en proceso de ascenso y aspiraba a ser un líder local de la iglesia, pero fue rechazado debido a los rumores desagradables que se propagaban rápidamente sobre él.
Además, también fue destituido de su puesto en la escuela dominical, donde había llevado la palabra de Dios a los niños y tenía buena reputación. Esto fue solicitado por los padres, quienes también habían oído hablar de las peculiares predilecciones del pastor. Todo esto obligó a la familia a dejar su residencia y mudarse a otra ciudad donde planean empezar de nuevo. Se refugiaron en Selma, donde rápidamente ganaron el amor y el respeto de quienes los rodeaban. Matthew volvió a trabajar como pastor de una iglesia, y su esposa encontró un trabajo a tiempo parcial para hacer una pequeña contribución a los ingresos familiares. Y aunque la familia aún no estaba en armonía, sus vecinos, así como la congregación de la iglesia donde predicaba Matthew, consideraban a Mary y Matthew una pareja ideal y a su familia un modelo. Al lado de la familia Winkler vivía una joven pareja casada, con quienes la pareja rápidamente se hizo amiga. A menudo se visitaban, celebraban las fiestas juntos y compartían noticias y secretos. Unos meses antes de la tragedia, durante una cena conjunta en la casa del pastor, Mary presumió ante los vecinos de que su esposo le había comprado una pistola para defensa personal y ya la había llevado varias veces al campo de tiro para que aprendiera a manejarla con confianza. Resultó que Mary era una estudiante bastante capaz, dominando rápidamente todos los detalles y disparando con precisión al blanco. Además, resultó que los Winkler ya tenían armas de fuego en la casa, que habían sido compradas por el pastor anteriormente, también para defensa personal. Los invitados se preguntaban por qué el pastor y su esposa necesitaban todo esto, ya que viven en un pueblo tranquilo donde no tienen enemigos, y todos a su alrededor aman y respetan a su familia. Después de otra mudanza, la situación financiera de la pareja dejaba mucho que desear. Mary estaba buscando trabajos a tiempo parcial, y decidió estudiar medicina para poder trabajar en una clínica y ayudar a los niños enfermos. Pronto, Mary decidió mejorar la situación financiera de su familia a través del fraude financiero. Ella misma más tarde afirmó que no se dio cuenta de que estaba haciendo algo ilegal y que iba a devolver todo el dinero tan pronto como se recuperara. Sin embargo, después de la muerte de Matthew, su esposa intentó demostrar en el tribunal que toda la historia del fraude era idea de él, y que fue él quien la obligó a realizar transacciones dudosas, mientras él mismo permanecía en la sombra sin levantar sospechas. ¿Dónde se había desaparecido la esposa cuando el señor Winkler fue encontrado asesinado en su propia casa? Su esposa e hijas fueron incluidas en la lista de personas buscadas, temiendo por sus vidas. Inicialmente, la dócil, tímida y hogareña Mary fue vista únicamente como una posible víctima del crimen. Sin embargo, después de hablar con los vecinos y recibir información del banco sobre fraude financiero, ella se convirtió en la principal sospechosa del asesinato de su propio esposo. Era crucial averiguar dónde había ido Mary y dónde estaban los niños lo antes posible. Y si estaban bien, ellos, junto con su coche familiar, fueron añadidos a la lista de los más buscados. También se intentó rastrear las transacciones realizadas con la tarjeta bancaria de Mary y encontrar su ubicación utilizando la señal de su teléfono celular. Mary fue descubierta solo un día después en una ciudad turística de Alabama, donde ella y sus hijos se estaban divirtiendo en un parque de atracciones cercano. Era como si la madre quisiera dar una última fiesta para sus hijos, sabiendo que pronto estaría en prisión y no volvería a ver a sus hijas. Cuando la familia fue llevada a la comisaría para declarar, las dos hijas mayores relataron con confianza los mismos acontecimientos. Según ellas, los intrusos entraron en la casa e hirieron a su padre, por lo que su madre agarró una pistola para protegerlas. Eventualmente se vieron obligadas a huir por sus vidas. Según las chicas, su padre seguía vivo y en el hospital, y planeaban visitarlo antes de regresar a casa. Patricia y María Elisa no presenciaron lo que ocurrió en la casa, y solo se enteraron de ello por las palabras de su madre. Solo escucharon un disparo y vieron a su padre tendido en el suelo antes de que su madre los metiera en el coche y se marchara. Mary casi inmediatamente comenzó a confesar, pero afirmó que no podía recordar toda la cadena de eventos de ese día debido a la confusión temporal. Su cónyuge, afirmó, la había abusado durante años, humillándola y obligándola a participar en dos formas de intimidad que no deseaba. Mary insistió en que fue él quien había iniciado la estafa financiera que ella había perpetrado. Matthew exigía total obediencia, perdía fácilmente los estribos y una vez usó la fuerza de su puño. Esto fue confirmado por la secretaria de Matthew en su anterior lugar de trabajo. La mujer fue testigo repetidamente del pastor insultando a su esposa, quien cuidadosamente le había llevado el almuerzo a la iglesia, pero él siempre estaba descontento con algo. La noche anterior a la tragedia hubo otro escándalo en la familia por el cual los esposos se fueron a dormir en habitaciones separadas.
Mary lloró toda la noche y por la mañana no se dio cuenta de cómo en sus manos tenía una escopeta con la que su esposo la había dejado cargada. Entró en la habitación de Matthew y le disparó por la espalda mientras él aún estaba acostado en la cama. Matthew se desplomó al suelo, espuma sanguinolenta brotando de su boca y nariz según casarse con su esposo mientras aún estaba vivo. Susurró ¿por qué? Ella respondió lo siento mucho. Mary entonces tomó a su hija y salió de la casa, mientras su esposo, según los expertos, intentó alcanzar el teléfono para pedir ayuda, pero se quedó sin fuerzas. Por cierto, el arma del criminal fue descubierta en el maletero del coche con el que Mary se marchó con los niños. ¿Para qué se los llevó? La señora Winkler tampoco pudo responder. En el juicio, los disfraces de juego de roles encontrados en su hogar fueron presentados como evidencia de la humillación y el abuso moral del pastor hacia su esposa. Al verlos, la esposa se pone pálida y luego se vuelve histérica, a pesar de que confundió su testimonio y contó varias versiones diferentes de lo que sucedió. El tribunal acordó que ella era víctima de un tirano doméstico, y el asesinato fue el resultado de años de ira, resentimiento y dolor. Sin embargo, Mary no fue absuelta de responsabilidad por sus acciones. En abril de 2007, el tribunal emitió su decisión final en este caso complejo y desconcertante. La señora Winkler fue declarada culpable de homicidio involuntario, pero su estado mental generó serias preocupaciones. Originalmente se esperaba que la joven fuera enviada a prisión por al menos 6 años, pero al final recibió una sentencia de menos de 1 año. Pasó 2 meses de su condena en un hospital psiquiátrico, donde los expertos determinaron si podría recuperar la custodia de sus hijos tras su liberación. A Mary se le otorgó la custodia exclusiva de sus hijas en el verano de 2008, quienes hasta entonces habían estado viviendo con sus abuelos paternos. Esta situación perturbó profundamente a los padres de Matthew. Creían que su nuera había matado deliberadamente a su hijo y recibió poco castigo por ello, y ahora sus nietas tienen la custodia total de ella. Sin embargo, todos sus intentos anteriores de presentar apelaciones habían fracasado. El caso de fraude nunca llegó a juicio. El banco nunca presentó cargos formales, y todo el caso fue desestimado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.